Yo tenía 8 años de edad. Desde que tenía memoria, en mi habitación de aquella vieja casa de adobe, donde no teníamos electricidad por ser de escasos recursos, lamentaba mucho que llegara la hora de irme a dormir, pues siempre fui hija única, y sabía lo que me esperaba. De cada 5 noches, al menos eran 2 las que me asustaban en mi habitación. De hecho, recuerdo 3 noches que jamás olvidaré. La primera fue cuando tenía como 5 años. No tenía noción de lo que era el miedo o el temor a algo paranormal. Solo recuerdo que durante la noche, estuve jugando durante mucho tiempo con una niña en mi habitación. Yo no le tenía miedo a la oscuridad, pero recuerdo claramente que ella me pedía llevarle cosas para que jugáramos. Cuchillos, tijeras. De pronto, mientras mi amiga me esperaba en mi cuarto, recuerdo que se me cayó un vaso en la cocina, a lo cual escuché a mis padres despertar para ir a ver qué sucedía. Sin embargo, en la penumbra de mi casa, vi cómo mi amiga corrió hacia mí. No sé cómo llegó tan rápido, pero comenzó a regañarme por haber despertado a mis papás, ya que ya no podríamos jugar. Comenzó a sacudirme con muchísima fuerza, y sus gritos fueron espantosos al grado que, de pronto, ella se convirtió en un perro, pero solo en su cabeza, pues me seguía sosteniendo en aquel rincón con mucha fuerza. Yo estaba aterrada y mis papás no salían de su cuarto. Fue eterno ese momento, hasta que por fin vi que mi papá venía con aquella vela con la que me pudo encontrar en la oscura cocina. Fue en vano cuando le dije que mi amiga estaba escondida detrás de él, debajo de la mesa. Solamente yo podía sentirla y verla, pero mi papá no. Me regañaron por haber ido sola a la cocina sin medir el peligro que corrí, especialmente por los cuchillos que llevaba conmigo. Está por demás decir que mis papás tampoco me creyeron cuando les dije que mi amiga me los pidió. La segunda vez que fui asustada de una manera traumante, tenía como 7 años de edad. Estaba dormida en mi cama, después de haber pasado una tarde jugando con mis amigas en el río. Era una noche cálida, y los mosquitos no me dejaban dormir del todo. Entonces, cuando comencé a quedarme dormida, sentí que algo me tocaba la cabeza. Creí por un momento que sería un gato que a veces se metía a mi casa, pero cuando me levanté, no había nada. La luz de la luna entraba un poco por mi ventana hacia mi cama, por lo que me ayudó a corroborar que estaba totalmente sola en mi cuarto. Creí que a lo mejor estaría soñando e intenté quedarme dormida otra vez. Cuando pasaron 15 minutos, sentí de nuevo que algo me tocaba la cabeza, cerca de la pared. Me levanté de nuevo lo más rápido que pude, y juro que alcancé a ver una mano escondiéndose deprisa hacia abajo de la cama. Sentí tanto terror que intenté gritarle a mis papás, pero la voz no me salía. Me llené de tanto terror que de pronto, me sentí sumamente débil. Creo que estaba a punto de desmayarme, pero lo que más terror me causó, fue que sentí que había alguien a mis espaldas. No podía darme vuelta ya que sentía cómo comenzaba lentamente a perder el conocimiento. Estaba llena de sudor y me costaba mucho respirar. Quedé rendida en mi cama, mientras sentí que nuevamente, aquella mano comenzaba a tocarme la cabeza, y de pronto, comenzó a jalarme de los cabellos con mucha fuerza, como si quisiera arrancármelos. No podía hacer nada. Era como si hubiera perdido el control sobre mi cuerpo. Estaba semiconsciente, pero sentía el dolor de los jalones de mi cabello, mientras sentía como mi colchón detrás de mí se sumía como si alguien muy pesado estuviera detrás de mí. Eso duró una eternidad y lloré mucho mientras duró. Recuerdo que cuando amaneció, mis papás trataron durante mucho tiempo de despertarme, y cuando lo hice, no pude saber si aquello había sido un sueño o una pesadilla. Mis papás me regañaron ya que por mi culpa, se había hecho muy tarde para ir a misa. Me dijeron que era una holgazana y que siempre que había que ir a misa, me costaba trabajo despertar y que por eso, Dios no me quería.
Mi confusión sobre lo que acababa de vivir en la noche y la poca credibilidad que yo inspiraba hacia mis padres me impedían poder hablarles de las terribles experiencias que me sucedían, hasta que un día mis padres me creyeron cuando tuve la peor experiencia de todas años después. Tenía 13 años de edad. Me era imposible dormir sin una vela encendida en mi habitación por el terror que sentía que me volvieran a espantar, pero mis padres siempre apagaban mis velas diciendo que corría el riesgo de incendiar la casa. Era aterrador para mí despertar a medianoche y verme en las penumbras tratando de encontrar la vela para encenderla con los cerillos que en secreto guardaba debajo de mi almohada. Sin embargo, esa noche tuve una terrible pesadilla recurrente donde un demonio de color negro, de unos 60 centímetros de estatura y de largo cabello negro lacio, solía sacudir mi cama y esconderse debajo de ella. Lo cual me hacía confundirme si era en realidad un sueño o no, pero lo que me hizo despertar fue un olor en mi habitación. Cuando abrí los ojos, noté que mi vela estaba apagada, pero un rincón de mi habitación se estaba incendiando. Debido al terror de la reciente pesadilla que acababa de tener, nuevamente me fue imposible gritar y moverme. Pero pude ver en la oscuridad cómo aquel fuego comenzaba a crecer. Pude sentir el calor en mis pies. Me daba miedo que mis papás no se daban cuenta de nada y no venían a ver que no podía yo hacer nada. Sin embargo, pude ver por primera vez a aquel demonio ya que yo estaba acostada boca abajo y mi mano derecha colgaba hacia el suelo. Pude sentir su cabello y tenía tanto terror de que fuera a morderme. De por sí, sentir su cabello era aterrador, pero lo peor de todo es que noté que este demonio comenzaba a empujar mi cama hacia el fuego. Lentamente lo estaba logrando y mis papás no venían a salvarme. Estaba segura por primera vez que eso no era un sueño. El metal de mi cama comenzó a calentarse mucho y mis pies cada vez sentían más calor. Creí que iba a morir. De pronto, supongo que fue un reflejo lo que causó que mis piernas comenzaran a responder y apartarse del calor. Solamente pude recuperar entonces el control sobre mis piernas y comencé a hacer mucho escándalo, pues sentí que mis cobijas comenzaban a quemarse conmigo en ellas. Eso molestó tanto al demonio, que me sujetó de mi mano que seguía colgando de mi cama, y pude ver sus profundos ojos blancos con un punto negro grande en cada uno de ellos, mirándome con espanto, y echando un fuerte grito agudo que mis padres finalmente escucharon y pudieron venir a mi cuarto a ver lo que estaba sucediendo. Tardé cerca de 2 semanas en recuperarme. No pude hablar ni moverme. Mis padres pensaron que intenté quitarme la vida, pero cuando por fin pude hablar, les dije lo que había sucedido. No me creyeron. Les dije con todo detalle lo que había sucedido y les pedí que por favor llamaran a un padre para que ahuyentara a los espantos que ya no me dejaban vivir en paz. Les dije a mis padres que si no lo hacían, entonces sí haría algo yo contra mi vida, pues durante muchos años había callado lo que me sucedía, y quería tanto encontrar ayuda. Esa noche, el sacerdote de la comunidad accedió para visitar mi casa, y comenzó a hacer oración en todos los rincones, echando agua bendita en todos lados. Mis papás estaban un poco escépticos de lo que yo les había dicho, hasta que de pronto, el sacerdote llegó a mi habitación y nos mandó llamar. Nos preguntó por qué teníamos escrito en la pared el número 3133. Mi papá respondió que desde que consiguió esa casa, no había tenido dinero para pintar, y que nunca le dio importancia a eso, ni a los rayones que había en las paredes, así como a los desperfectos. El sacerdote estaba aterrado, y mientras trató en vano de enjuagar la pared con toda el agua bendita que tenía consigo, nos reveló que el simple hecho de incluso tener en la mente ese número, es una invitación a que se abran las puertas de lo paranormal y lo demoníaco, en donde quiera que se encuentre uno, y entre más se luche por no pensar en ese número, más probable será que nos atormenten.